Guillermo Moreno está aquí en nuestros estudios. Hola Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, bueno, ¿cómo hoy estás? recién dábamos estos números del INDEC oficiales, otro mal indicador económico, 6,3 la caída de la actividad económica interanual. Alberto Fernández está captando más votos. ¿Cómo ves el candidato a pocos días del anuncio y de la conmoción en el tablero político que generó el anuncio de esta fórmula, hoy ya miércoles? No, los datos que yo tengo de hoy es que no, que perdió 2 o 3 puntos la fórmula. Ajá. Y finalmente va a terminar como dijo Dualde, tema de olfato, va a perder 6, 7 puntos. De eso no tengo duda, pero en el peronismo no cayó bien. El peronismo lo veo con lo que hablo, cuando llegás, cuando caminás. En el peronismo esto no caminó bien. ¿No te gusta como candidato? No, es el peor. Para el peronismo, lo único que está en términos eurocentristas, no son las categorías peronistas, pero en términos de las categorías que se suelen usar, lo único que puede estar a la derecha de Alberto Fernández es Macri. O sea, de un oligarca pasamos a un neoliberal. Es una cosa... No podemos, digamos. Esto es una cosa que la realidad no va a ser esta, no hay ninguna duda. ¿Y qué va a pasar? No sé, veremos qué es lo que pasa en el Partido Justicialista. Hay una historia con las PASO también en el Partido Justicialista. Porque, a ver, que sí, el presidente que no. del partido es Gioja y lo apoya. No, pero Alberto no dijo que va a ser las PASO en el Partido Justicialista. Yo ya se lo pregunté 4 o 5 veces, incluso públicamente, y no han definido. Ellos dicen van a ir a las PASO. Yo creo que la estrategia fue instalar una fórmula única, que fue lo que dijo Gioja el sábado. Después se rectificó. Y ahora estamos con la historia de cómo van a ser las PASO. Bueno, muy bien. Yo le pido al presidente del partido que lo defina con precisión y rápido, convoque a los candidatos del Partido Justicialista, no después, porque los candidatos del Partido Justicialista que han manifestado su voluntad, tenemos que ir, definir la regla de juego, no puede inclinar la cancha, no puede pensar que esto es una lista. Él puede tener su corazón, pero es el presidente de todos los peronistas. Lo mismo los apoderados. Entonces, tenemos que definir la regla de juego de las PASO y ahí va a ser el primer momento en que Alberto va a tener obligatoriamente que decidir cuándo lo hace. Y tiene que ser rápido, porque no es que definís el frente electoral y después recién la regla de juego de las PASO, no. Hay que definir la regla de juego de las PASO de todos los que pretendemos jugar dentro del Partido Justicialista. Ahora, si el presidente del partido quiere jugar con un candidato, porque él lo eligió, que piensa que es el momento, que es una mezcla de neoliberal y socialdemócrata, que opere en consecuencia y le va a dejar la libertad al resto de los peronistas a hacer lo que tenemos que hacer. La realidad es que hoy los peronistas, los que venimos trabajando por la unidad del peronismo, vamos a darle la discusión a Alberto Fernández en las PASO del peronismo. Pero la verdad es que hay que definir la regla del juego. Y en principio Alberto Fernández no ha dicho que va a ir a discutir las PASO en el peronismo. Ahora, Moreno, entonces está hablando usted de Moreno, de Pichetto, de Alternativa Federal, puede ser Labaña también, digo, todos irían a buscar sí, por lo pronto el cetro o la veña del PJ, para ir con el PJ. Para mí esa sería una buena alternativa. Lo que está claro es que el peronismo no tiene un solo candidato. Y estamos lejos de que esto sea la candidatura de unidad del peronismo. Esto será una lista de un sector del peronismo, Patria y algo más. Pero no es la lista del peronismo. Y lo que yo registro de los compañeros que están lejos de votar a un candidato que obviamente él se definirá ahora peronista, dice, pero que todos lo conocemos, y que no tiene una cabeza peronista. Con esta fórmula pierden, dice usted. Esta fórmula no es la fórmula de unidad del Partido Justicialista. Tenemos que ir a una fórmula donde estemos todos los peronistas representados. ¿Por qué cree que y este Cristina muchacho tomó esta decisión? Decididamente no lo es. Perdón, señora. ¿Por qué cree que Cristina tomó esta decisión? No sé, eso desconozco. Que se equivocó en la decisión no hay ninguna duda. Pero por qué la tomó no me excede. No lo sé, no lo sé. No, y tampoco lo reflexioné, a esta altura no estoy en condiciones de saber por qué Cristina tomó esta decisión. ¿Qué opinas del inicio del juicio? Bueno, se empezó el juicio, esto no va a tener ningún final, ni en este gobierno, ni en el otro, ni en el otro, ni en ninguno. ¿Pero puede hacer mellas, digo, en la imagen de Cristina o no? No. ¿No? No.
no. Yo, la verdad que creo que eso... Mirá, hasta ellos mismos están sosteniendo que de lo que tienen este era el que menos armado. No, esto ya está. Son las reglas del juego, querían que Cristina se sentara ahí, bueno, ya se sentó, Con ahora Lázaro no tiene más necesidad de ir. Viste que vos en este tipo de juicio no hace falta que vayas hasta que... Así que bueno, son... Guillermo, vos que fuiste secretario de Comercio, hoy el presidente, en un acto junto con la gobernadora, tiró una frase polémica, poco feliz para algunos. Dijo, bueno, comparó, por ejemplo, el plan Conectar Igualdad, cuando el gobierno de Cristina distribuía computadoras en algunas escuelas, con distribuir o repartir asado gratis cuando no tenés parrilla. Porque dice, repartían cuando no había conectividad en las escuelas. Cayó un poco mal en algunos sectores esta frase. Ya, las cosas que ha dicho este muchacho... Yo lamento que la patria esté administrada en este momento por este tipo de... Pero bueno, es lo que tenemos. La verdad que ya fue. Este gobierno ya fue. Pero, tenemos los peronistas que reflexionar sobre quién va a ser el que va a suceder este gobierno en un espacio de 4 años y que es muy difícil porque no hay antecedentes en la historia argentina que a un gobierno oligárquico lo pueda seguir un gobierno neoliberal. Ahora, a un gobierno oligárquico lo tiene que seguir un gobierno peronista, como aconteció en el último gobierno oligárquico allá en los 40. Moreno, usted dice este gobierno ya fue, hay que ver la unidad del PJ para ver quién sucede a este gobierno. Sin embargo, los números lo dan a Macri muy cerca de, hasta hace unos días, Cristina. Ahora me imagino la fórmula, el binomio Fernández-Fernández. Digo, no está muerto quien pelea, diría la frase. Lo digo por Macri. Todo depende cómo sumés los votos del peronismo. En la encuesta que yo tengo de Aragón del día de hoy, que está circulando por ahí, si vos sumás todos los votos peronistas, llegamos al 48. ¿Está bien? Ahora, el problema es que hay que sumar esos votos peronistas. O sea, por ejemplo, nosotros salimos a buscar los votos que yo dije públicamente que íbamos a buscar, que es el peronismo ortodoxo, que son los sectores religiosos, que son los sectores del nacionalismo. Esos votos no van a votar a Alberto Fernández, no lo van a votar. Entonces, tenemos que encontrar una fórmula en el peronismo que de alguna manera haga sumar a ese 48-50% de piso, porque todavía tenemos una cantidad de indecisos que precisamos. Las decisiones que hay que tomar son complejas, tenemos que buscar un encuadre de 60% de votos. Bueno, evidentemente no es Alberto, y yo le aclaro, es evidente que hay una fórmula entre Alberto y Cristina, pero se vota Alberto. El problema es que es Alberto, el Poder Ejecutivo va a ser Alberto. Vos tenés la elección del pueblo en un poder del Estado que elige el pueblo y toma decisiones colectivas, que es el Poder Legislativo. Después tenés decisiones colectivas que hay un método de elección que es el Poder Judicial. Pero el pueblo vota a alguien que toma decisiones per se, de manera solitaria, que es el Poder Ejecutivo. Es unipersonal y eso se va a llamar Alberto Fernández. Y de ninguna manera, una vez que tenga la lapicera, no va a mandar. Eso de que no, que va a ser un chirolita de Cristina, eso no va a ser así. ¿Por qué decís que el de Macri es un gobierno oligárquico? Pero si se metió, primero por el origen, pero de su familia, lamentablemente, porque hay algunos que por ahí a veces reniegan de su propia historia y en este caso hubiese venido bien. Pero sobre todo porque lo que hizo fue, a los 15 días de haber asumido, duplicar el precio de la comida. Solo un oligarca puede hacer eso. No hay nadie en la Argentina que le interese tener la comida cara. Ni a Roca, ni a Mañeto, ni al dueño Amadanes, el dueño de Aluar, a nadie, a nadie. Por eso la discusión era, durante 2 años, si este era un esquema neoliberal o era un esquema oligárquico. Ahora ya es evidente, hubiese sido neoliberal si las grandes empresas ganaban plata y todos estábamos esperando el derrame. La vieja discusión entre el nacionalismo revolucionario, al menos en la Argentina, y los neoliberales, muchachos, ¿cuándo viene el derrame? ¿Cuándo derrama de las grandes empresas para las pymes? Nunca. Bien, el tema es que ahora las grandes empresas la están pasando muy bien, muy mal. Tenés un problema muy serio.
Cuando la comida está cara, no la pasa nadie bien en la Argentina, salvo las 1000 familias. Moreno, en relación con los datos del INDEC que se conocieron hace minutos, datos del estimador del mensual de la actividad económica, mostró una caída de 1,3% en comparación intermensual, digamos, ¿no? De marzo contra febrero. El gobierno venía pensando de que la actividad económica ya había tocado su piso, pero ahora si miramos algunos indicadores de ese mes, tenemos industria manufacturera con una caída del 13%, comercio con el 14% y hasta intermediación financiera, ¿no? Porque los bancos dejaron de intermediar, ahora su negocio es otro. ¿Cómo piensa que va a ser la economía de acá hasta las elecciones? Mire, yo lo dije en este programa, me dijeron, mientras esté Macri, mañana va a ser peor que hoy. Esas tonterías que salieron a decir... Bueno, la inflación bajó. Sí, salvo la mayorista. Si medís la mayorista, no. Pero aparte... Bueno, ahora se mide, antes no se medía. No, ¿cómo? Siempre se midió. No, vos te querés referir a la pobreza. No, inflación, nunca hicieron esa cuestión. No, inflación no. No, inflación no. Está bien. Inflación siempre se... Bueno, vos podés decir no. No me gustaba el número que te informaba el instituto. Ajá. Pero no me gustaba porque es como un esquema, porque no tenés ningún elemento ordenador para decirme, no, mirá, la inflación no me gustaba. Si querés me detengo en ese tema o contesto al caballero. Las dos, Y las después, dos. las dos. Las ¿Querés dos. que empiece por esta? La que quiera. No sé. Bueno, vamos a empezar por esta. Y voy a conversar con vos, pero que no se me ofendan porque preguntaste vos y converso con vos. No hay problema. Pero es porque me parece que de alguna manera... Acá no hay grieta. No, parece. Pero le pregunto a él porque la pregunta tiene que ver con el tema económico. Decime una cosa. En tu familia, básicamente la inflación, ¿qué lo explica? No importa el número, ¿qué le explica? ¿Tus gastos en qué? Alimentos y servicio de vivienda. Servicios de vivienda que son... Tarifas. Ahí está. En nuestro gobierno, ¿las tarifas cómo estaban? Regaladas. Congeladas, me gustaría que digas. ¿Es verdad que es lo que dice el gobierno? El gobierno nos Estaba acusó... muy barata. Vamos de vuelta. En comparación con el salario era muy accesible. Pero no pregunté... En Buenos Aires igual, ¿eh? No pregunté distribución del ingreso. Está bien. Estamos preguntando inflación. El gobierno nos acusa a nosotros que las tarifas estaban congeladas. Sí. Y yo siempre le dije que tienen razón. Por lo tanto, si vos me contestás congelada, más o menos estamos por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. En alimentos, o sea que ya la mitad de la inflación, está bien que no es exactamente el 50, pero para ponernos de acuerdo. No es así, pero... La mitad de la inflación estaba congelada, porque no había. Sí. Y la otra mitad me acusan a mí de apretar a las empresas. Con lo cual, ahora suponiendo que la inflación fuera muy alta, y yo me equivocaba, o no los apretaba, o decía que los apretaba, pero no me hacían caso, todas las cosas, porque a mí me acusan de apretar y que no me hacían caso en el mismo tiempo y lugar. Es una estupidez. Pongámonos de acuerdo. Si me hacían caso, o yo las apretaba y me hacían caso. ¿Cuál de los dos es Moreno? Por favor, contestá. ¿Era el que apretaba y las empresas le hacían caso, o apretaba o no apretaba y las empresas no me hacían caso? Pero eso lo sabe usted. No, pero es que estamos haciendo un ejercicio. Por ahí ¿Cuál apretaba, de los dos es? por ahí apretaba y algunos hacían caso y otros no Muy hacían bien. caso. Bueno, esa es una intermedia. ¿Es esa la Eso no lo respuesta? sabemos. Para mí hacían más caso que menos caso. Muy bien. O sea que hacían... O sea que... Apretaba y hacían caso. Exactamente. Eso es lo que dicen ellos. Bien, entonces la primera pregunta es, si Moreno apretaba y hacían caso y las tarifas estaban congeladas, y entonces las tarifas no explican la inflación, ¿por qué duplicaron el precio de la comida a los 15 días de haber asumido? Pero si a su vez duplicaron el precio de la comida y descongelaron las tarifas, porque decían una serie de tonterías que decía Aranguren por ahí, equivocaba todo, bueno, no importa. ¿Vos me podés explicar cómo ahora va a haber una inflación proyectada del 30 y en nuestro gobierno era del 27? ¿Cómo lo explicás? Claro. No tiene explicación. Guillermo. ¿Saben por qué? No, déjame Sí. terminar. Porque mintieron. Mintieron descaradamente desde el Congreso y mentían las consultoras. Que vos entrás en la clientela de los consultoras, incluso del que ahora está en el INDEC, y eran los bancos sus clientes principales. Entonces ellos necesitan una tasa de inflación al alza esperada para subir la tasa de interés, que casualmente la tasa de interés, ¿qué es? ¿La retribución de quién?
Vos lo dijiste antes, de la intermediación financiera. Sí, que hoy no hay casi Bueno, porque el negocio de los bancos es otro. Pero en nuestro gobierno sí. No, sí, ahí sí porque había mucho Muy crédito bien. al consumo. Entonces, si vos le dabas tasa de inflación al alza, ellos te mandaban tasa de... Porque vos cuando pedís un préstamo es para adelante, no para atrás. Claro, sí, sí. Bien, entonces si la consultora dice, ¿cómo toma la decisión un directorio del banco sobre la tasa de interés que te aplica en el préstamo? ¿Cómo es? Perdón que lo mire a él, pero... Sí, es una ¿cómo tasa- es? Bueno, Igualmente, vayamos redondeando porque se nos va el programa. Bueno, pero, Está pero es bien, que me pero hicieron hay una muchas pregunta. cosas para preguntarte, Guillermo. Pero es que me hicieron una pregunta que es tremenda. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? No, ¿cómo es? ¿Cómo es? Bueno, se calcula la inflación esperada y sobre la inflación esperada se aplica la tasa de Ahí interés. tenés. Entonces, si la Perfecto. inflación esperada es al alza, ¿qué te dice el banquero? Que Va- Bien, entonces es 2 más bien. 2. Te quiero Muchacho, preguntar lo siguiente. la inflación era la que nosotros decíamos. Y ahora queda claro, igual que la pobreza. Guillermo. Vamos ahora a todas las preguntas que quieras, pero Hay- hacémela para... Ahora, si me haces una responde pregunta... un poco más breve. Pero ¿cómo hago para explicarte la No, está metodología perfecto, del INDEC? está perfecto, está Que muy bien. este neurótico de Alberto Fernández dice que mi gobierno se equivocó y que dice y habla de la intervención del INDEC y está tan desubicado que el juicio que yo voy a tener es por los 7 meses del INDEC donde él fue jefe de gabinete. No es todo el INDEC. Está bien. ¿Te das cuenta lo que te digo? Guillermo. Bueno, O al sea, final él fue- comparte Guillermo. algo con Alberto Fernández. Guillermo. Al final comparte algo con Alberto Fernández. La época de los 7 meses en que se acusa. No, pero él era jefe de gabinete. Pero no era el ministro de Economía ni el gobierno era neoliberal. Ahora va a ser presidente. No, yo en ese momento lo escuchaba, él me decía, ¿sabe qué pasa, Moreno? Para mí los precios son en el mercado y los salarios son en paritaria. Le digo, Alberto, eso te lo explicó Roberto Aleman en la facultad, en la única materia que hablando vos de eso, tuviste de economía. Guillermo. Pero Perón explicó A ver. que los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Y él me decía, pero él no era ministro de Economía, no opinaba de ese Guillermo, tema. ya que estás en tema precios, precios esenciales, precios cuidados, precios esenciales, que es una herencia del cristinismo también que usó mal De este Kicillof. gobierno. No, es de ¿Sirve Kicillof. para algo precios No, esenciales? no servía para nada, esto no sirve para nada. Y lo anterior, ¿Tampoco servía? un poquito. Eso es de Kicillof, de Costa, eso es lo que está contento Alberto Fernández, que lo hagan. Yo es una de las cosas que digo, mire, o te ocupás de todos los precios o no te ocupás de ninguno. Vos, ¿cuál es la política? Podrías decirme, no me quiero ocupar de ninguno, pero si te vas a ocupar, ¿te ocupás de 60, de 500 o de todos? No, hay que ocuparse de todos los precios. ¿Viste? El Bueno, INDEC, ¿eso quién lo hizo? el INDEC mide más de 300.000 y estos son 64. ¿Quién lo hizo eso? Bueno, lo hice yo. Entonces, la verdad que no hay ninguna política del gobierno nacional y popular que pueda continuar un gobierno oligárquica que esté bien. Esta es la realidad de la milanesa. Moreno, Germán. recién veíamos la pantalla, estaba usted, Alberto Fernández y Labaña. Ah, no, yo lo miraba a él, no ¿Qué, lo vi. qué perdón. opina de Roberto Labaña? Es un buen candidato a presidente de un gobierno de transición. O sea, si nosotros queremos parar con esta historia de que todos los días se nos cae una gran empresa, hoy empezó Crónica mandando un móvil a una fábrica, ¿estamos de acuerdo? Al hijo, bueno, Sí, sí, sí. me levanto con Crónica y me acuesto con Crónica, así que, bueno, muy bien. Bueno, la mayoría de las familias argentinas hacen eso. Entonces, yo te digo, mira, si todos los días tenés que mandar un móvil a una empresa que se está cayendo, ¿no es mejor que terminemos dentro de la ley y el orden y como tiene que ser, sin conflictos, y que la Asamblea Legislativa resuelva un gobierno que a la usanza de Duhalde le ponga piso para que el próximo presidente tenga dónde pararse? Si no, no va a tener dónde pararse. Hay que tomar decisiones complicadas. Estamos en una supercrisis. Esto no es el 2001, esto no es el 89, esta es la suma de las dos cosas. Y querés salir de esto con un muchacho que te dice que va a ir a hablar con los fondos de inversión. Entonces vos agarrás el discurso económico de Alberto y se lo ponés Claro. al gobierno de Macri y es el mismo. Volviendo- Pero es un disparate. O sea, ¿te gusta más Labaña que Fernández como candidato a No, presidente? no me gusta nada Fernández. Y todos los que estén de este lado son mucho mejor que Fernández. Es el peor. Después sigue Macri. O sea, si vos querés arrancar de abajo para arriba, viene Macri, Alberto Fernández y después venimos todo el resto. A mí poneme donde quiera. Yo quería preguntarle, Perdón. Moreno, sí, con respecto, volviendo a la audiencia de ayer, ¿cómo la vio a Cristina? ¿La vio entera? ¿La vio bien? Mire, yo vi lo que pude ver por televisión en los noticieros, sí, la vi bien, la vi concentrada en su celular, lo vi muy bien al ministro De Vido.
Le mandamos un saludo, un cariño. Ni lo saludó, ¿vio? No, no lo vi, no, eso no lo vi. ¿Vos ¿Cree que realmente que es un preso político? ¿Debido? Sí. Sí, sin duda. ¿Por qué? ¿Pero cómo? Si tenía que tener fuero si el bloque del Partido Justicialista hubiese hecho lo que tiene que ser, que bajar el recinto y dar el debate, ¿por qué no se le puede quitar los fueros a un diputado que ni siquiera fue indagado? Se le quitaron los fueros antes de ser indagado. Es ridículo. Es absolutamente ridículo. Pero La fue... única posibilidad de que esté preso es porque hay algunos jueces que no dominan el arte. ¿Y eso es Tampoco culpa de voy a Cristina? decir que no hay Estado de Derecho. ¿Eso es culpa de Cristina Moreno? No, ¿Que ¿cómo no lo sí? hayan salvado? No, ¿por qué va a ser? No, es del bloque que tendría que haber bajado. Yo estuve con él y un diputado le pidió humildemente perdón delante mío en la cárcel. Dijo, Debido, te pido humildemente perdón porque no te defendí. Y le digo, Debido... Pero perdona. la orden venía de algún lado, Moreno. Me imagino la jefa política... Perdón, no entendí. ¿Cómo? Digo, la orden de no bajar, por lo menos lo que es el kirchnerismo venía de algún lado. Y la jefa política es Cristina. Yo no sé qué es el kirchnerismo. Yo estuve en un gobierno peronista y orgullosamente peronista y a mí Kirchner me decía, me dijo, Moreno, no dice kirchnerista cuando no quieren bajar el precio. Nosotros somos peronistas. En ese gobierno peronistas, obviamente, lo ocupó Rodríguez a primero, después Duhalde, después Néstor Kirchner y después Cristina. Y después había un bloque en el cual participaba Julio Debido. Y lamentablemente ese día, no sé, habrán tenido alguna dificultad, alguna situación, políticamente es extraño. Ahora, ninguna persona tiene que estar presa si no hay condena firme, salvo lo que la ley indica. Bien. Ahora, Debido ni se quería escapar, ni había sido indagado, ni tenía poder para torcer la investigación. Y ahora no la tiene, menos que menos, después de un año y pico de estar preso. Lo tiene, miren muchachos, déjense de embromar y déjenlo que esté en su casa Bien. trabajando como lo tiene que ¿Me aguardás estar. un segundito? Que tenemos Sí. información nueva y seguimos. Vamos. Último momento. Labaña dijo, el diálogo entre Alternativa Federal y Consenso 2019 sigue abierto. Bueno, muy bien. ¿Y esto qué significa? A ver. Está muy bien, están armonizándose las posturas para llegar a una fórmula, buscar un espacio donde nos podamos encontrar. Yo soy de la idea que tiene que haber una mesa muy grande del peronismo, Sí. de los que queremos ser candidatos, de los dirigentes del peronismo, movimiento obrero, empresarios, políticos. Y en un debate de un Sí. fin de semana encontrar los mejores compañeros. En un debate amplio de todos los peronistas, como enseñó Perón. Porque la situación está muy complicada, no entre gallo y medianoche elegir a alguien y después decirme que esa es la fórmula que es de todo. No es así. Nos tenemos que encontrar todos. Y decir, bueno, mirá, los votos que tiene Moreno son de estos sectores. ¿Cuánto es? Es este pedacito. Bueno, los votos que tiene... Y ahí nos encontramos, nos vamos a poner de acuerdo, salimos, cantamos la marcha, nos damos un abrazo y le mostramos al pueblo que de forma mancomunada vamos a resolver los temas de este Eso país. incluye a Massa, obviamente. Pero claro, pero ¿cómo no va a incluir a Schiaretti la definición de la fórmula que tiene que alcanzar el 60%, el 60% de los votos? Tiene que estar Schiaretti, Pichetto, Massa, Duhalde, pero claro, Cristina también, ¿cómo no va a estar? Pero es una voz. Yo no tenía problema, Alberto era jefe de gabinete, yo sabía que era neoliberal y socialdemócrata, pero estaba Kirchner, que era peronista. El problema es que ahora me eligieron en un candidato para un mundo que terminó. Que esto es lo más ridículo. Tiene una cabeza neoliberal, tiene una cabeza socialdemócrata y ese mundo no existe más. Se terminó con la asunción de Trump. Entonces vamos a elegir un posible presidente que va a llevar a la Argentina a un puerto mundial que ya no existe. Pero, ¿qué cabeza cabe? Hoy el mundo se ordena a partir de lo que dice Trump, lo que dice Putin, y nosotros estamos bregando por lo que dice su santidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero que el mundo va a un nuevo Yalta, no hay duda. Necesitamos que su santidad se incorpore en ese nuevo Yalta. Ahora, el mundo va
a un Yalta entre Putin y Trump y vos ponés un candidato que piensa que el mundo es Obama y Macron. Pero estamos mal. ¿A dónde va a llevar la Argentina este muchacho? A ningún lado. Entonces, cuando elige su discurso económico, es un discurso económico que empieza diciendo, no, porque los fondos de inversión. ¿Pero dónde se vio eso en el peronismo? Porque no en la cabeza de un peronista. ¿Económicamente pensás como Labaña? Económicamente, Lavalle es un muchacho que ve la economía de arriba para abajo y yo la veo de abajo para arriba, pero nos encontramos. En cambio, Alberto Fernández no la ve ni de arriba para abajo ni de abajo para arriba en el sector de la producción. La ve en el mundo financiero, como dirían los contadores, debajo de la raya. Por eso es neoliberal. Pero aparte se comporta como un neoliberal y su equipo aparente. Ahí hay un gran economista que es Guillermo Nielsen. Yo le doy un consejo a Guillermo. Una cosa es que sea presidente del Banco Central, que es lo que sugeríamos los peronistas. Va de presidente del Banco Central. Entonces me preguntaba, ¿y por qué Nielsen? Y porque de los nuestros es el único que tiene cara de banquero. ¿Viste que Nielsen tiene cara de banquero? ¿Lo ubicá la cara de Nielsen? Ahora, otra cosa es que lo ponga de ministro de Economía. No, una cosa es banquero y otra cosa es ministro de Economía, ¿se entiende? Ahora, ¿no será una todos los demás estrategia, son casi banqueros también? una estrategia electoral este discurso económico de Alberto Fernández? ¿Perdón? Que si no será una estrategia electoral más que lo que él piensa o que la fórmula piensa. No, yo lo conozco. No, yo lo conozco. ¿Qué piensa que va a hacer con el Fondo Monetario? Está siendo 100% honesto. Todo lo que está diciendo es Alberto Fernández. Es así. Es Alberto Fernández. ¿Usted se siente traicionado por Cristina? No, yo no utilizo esa palabra. No. Somos de una generación que esa palabra es muy complicada. ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo lo definiría, claro, a Alberto Fernández? Si tiene que dar una definición de él, ¿cómo lo define? Es una mezcla de Obama y Macron. Es en economía como Obama, neoliberal. Y en las visiones filosóficas, teológicas, culturales es como Macron. Ahora, pero los dos son gobiernos fracasados. No sirve, ese mundo terminó. Europa continental y China son los nuevos perdedores de este nuevo mundo. Los grandes ganadores son Rusia y Estados Unidos. Y debemos, entre todos los pueblos que no tenemos voz, pedirle a su santidad que nos represente en esa mesa. Si no, va a pasar como el Yalta, se divide en el mundo y los demás lo miramos de afuera. Ahora, una cosa es que se divida en el mundo y lo mires de afuera, y otra cosa es que encima pienses y lleven a la Argentina a un mundo que no existe más. Aquel mundo que viene, y te lo digo mirándote a los ojos, la semana pasada el hijo de Bolsonaro dijo, lamentablemente, que Brasil tiene que construir armamento nuclear. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, Moreno, fue lamentable la conferencia en todo dijo, sentido. Pero lo dijo o no lo dijo. Sí. Bien, esa es una realidad. Y este me viene pensando que es el mundo de la globalización. Acá van a confrontar dos nacionalismos. Un nacionalismo xenófobo, que es el de categorías europeas, que ya costó 60 millones de muertos, y un nacionalismo de amor y paz, que es el que expresa el peronismo. Bien. Necesitamos una cabeza peronista para conducir la Argentina, porque el mundo necesita peronismo. Guillermo, ¿nos aguardás un segundito? Tenemos Sí. mucho más. También quiero preguntarte qué opinas de Tinelli y de muchas otras cosas más. Y de la coyuntura también económica y política. Un segundito, enseguida estamos con más Guillermo Moreno. las imágenes son impactantes. Barrio Norte, en La Plata, Horacio, y un robo que tiene como víctima a una mujer mayor, Sí, una abuela. una abuela. Sí. Que estaba por ingresar al domicilio. Y mirá la violencia que ejerce el delincuente, el motochorro, Dios. para sacarle la cartera a esta mujer. Es lo que decimos siempre. Estos tipos buscan al más débil. Buscan a la mujer grande, al hombre grande, Son los a chorros, los chicos. los chorros sin códigos. Exactamente, no tienen código. Estos tipos no tienen código, se levantan, se cruzan con alguien, ya sea mayor, un pibe o lo que sea, y lo afanan. No tienen código, no tienen vergüenza. Moreno, Realmente. estos son los chorros sin código. Vos lo que habías habló dicho, usted lo en habías el momento. nombrado. Escuchame una cosa. Fue muy polémico cuando vos Para lo dijiste. ustedes, que son más jóvenes, para él y para mí, esto ni siquiera es un chorro. ¿Qué es? Esto, Un ratero. esto no va. Un Eso, ratero. mirá, esa podría ser cualquiera de los nuestros. Le fracturan la cadera. ¿Cuánto podía tener en esa cartera? ¿Qué tenía? 300 pesos, 500 pesos. ¿Pero de qué estamos hablando? Vos decís ahí, miren muchachos, Lo tenemos que pasa es que volver cuando vos lo dijiste, por ahí
descontextualizado, sonó No. polémico porque lo se tradujo como, bueno, afanen pero con código. No, yo dije con precisión y lo dije en el lugar indicado. Por eso los que entienden de esto me vinieron y me felicitaron. Vinieron hasta comisarios en actividad. Y dijeron, miren, Moreno, este es el tema. Porque esto lamentablemente también está atado con lo que pasó de esta balacera, que mueren 4 adolescentes. Al no tener normas, cualquiera está alterado en cualquier momento. No hay instrucción. Claro. Pero esto es lo que pasa. Y del otro lado, cualquier movimiento extraño, se entiende que alguien va armado y que va... Escuchame una cosa, él y yo somos de una época donde se ordenaba para los chorros, como vos decís que tienen código y que yo digo, está la policía y la justicia, Claro. a ley de juego. Entonces ni el poli tira de más. Claro. Y del otro lado, cuando ve que está, ya está. Se respeta la vida. Ahora resulta que esto... ¿Vos crees que el poli está más Pero- animado con el nuevo protocolo de seguridad a tirar, a disparar? No, el problema es que no hay normas en la calle. Cambió para la este educación, cambió la sociedad. Claro. Y estas ratas, No, Ahí y está. creció la... buscan, Ahí está. estas ratas, Ahí está, son no son lacras, chorros, son ratas. son lacras, chorros. Eh, Entonces, evidentemente, escuchame, vos a ver si coincidís conmigo. Cambia El la sociedad. narcotráfico es un delito complejo. sí. Y no hay ninguna duda. Y yo pongo el caso del cantante que se limpiaba la nariz cada canción y yo decía, chequeá, le decía a mi mamá, ¿qué pasa con ese? Siempre está resfriado y mi mamá me decía, ya vas a entender. El Paco no es del narcotráfico, eso es veneno puro, eso se termina en 15 días. Para el narco, que es un delito complejo, está la policía, está la justicia. Ahora, ¿quién termina con el Paco? ¿El policía o el presidente? El presidente, Sí, viejo. claro. ¿Quién termina con esa lacra? ¿Quién termina con esa rata, como lo dijo? El presidente. En 15 días, con Moreno presidente, se termina el delito que lastima a la gente. Ahora, vos me decís, Moreno, en 15 días vas a terminar con una banda parecida a la del Gordo Valori. No, viejo, eso es otro tema. No Ahora, más. ninguno de los que estábamos acá, el Gordo Valor hacía de la suya. Ahí va la policía, O sea, ahí va la es justicia. una cuestión de decisión política Eso- terminar con eso. Tenía Esto códigos. en 15 días se termina con Moreno presidente. Se termina. El Gordo La gente Valor. vuelve a Y caminar tenemos por la más, calle. tenemos más, Germán.